Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. El Señor les bendiga, muchas gracias y saludos de mi esposa. Muchos de ustedes la conocen y le hubiese gustado estar aquí también, en especial en este día maravilloso. Vamos a compartir, hermanos, esta mañana este mensaje. Se llama Incomunicados con Dios. Y es que estamos viendo una etapa de comunicación en la historia del mundo como nunca más, como nunca antes se había visto. La comunicación global hoy día es instantánea. Los mensajes se pueden transmitir de manera inmediata, recibir en milésimas de segundo. La velocidad de la comunicación puede llegar a ser trascendental, inmediata. Hoy usted puede hablar a Japón, puede hablar a la India, a Italia, a Sudamérica, y donde quiera que usted esté, usted puede comunicarse con sus seres queridos. Puede inclusive hablar a través del audio, del video. Y bueno, pagos, compras, tarjetas de crédito. Y bueno, hay que dar gracias a Dios porque también el video se graba aquí en esta iglesia y podemos verlo después. Usted puede ver el video de esta predicación más adelante. Ahora, ¿por qué la comunicación? Yo quiero compartirles algo importante que encontré en estos días. La NASA, allá en los Estados Unidos, logró fabricar hace algunos años un robot. Este robot, llamado Opportunity, fue diseñado para trabajar 3 meses y fue enviado al planeta Marte. De tal manera de que una nave lo llevó hasta allá, lo depositó en la superficie y el robot Opportunity empezó a hacer su trabajo, tomar fotografías, tomar muestras de materiales, ver cómo era el terreno, tantas y tantas cosas. Programado para 3 meses, su trabajo en realidad duró 15 años. 15 años. Mire, ahí está la fotografía, desde que la anterior estaba, ahí están depositando la nave, está depositando el robot. En Marte, imagínese usted, 150,000 y más veces que de aquí a la Luna. Y hay otra ahí está el robot. Mire, el robot, para poder trabajar, ese como círculo que tiene arriba son celdas solares. Y para que el robot pudiera comunicarse, tenía que estar cargando la energía a través del sol. Última, creo hay otra más o ya se acabaron. Ahí está. Entonces, no duró 3 meses la comunicación, duró hasta 11 años. Pero ¿sabe qué cortó la comunicación? Una tormenta de polvo
llenó todos los paneles solares y entonces el robot ya no pudo comunicarse más. Por más que hacían los técnicos cómo arreglar, se les olvidó poner algo que quitara el polvo de los paneles. Ahora yo les pregunto esta mañana, así como aquel robot Opportunity dejó de comunicarse con la tierra, ¿será posible que el hombre, el creyente, se pueda dejar de tener comunicación con Dios? ¿Usted qué piensa? Claro que sí. La Biblia dice que podemos quitar nuestra comunicación con Dios. El Espíritu de Dios se contrita y Dios ya no escucha nuestras oraciones. Mire, vamos a ver a la luz de la Escritura en esta mañana. Vamos a ver 3 enseñanzas en el pasaje de Marcos, capítulo 11, versículos del 20 al 21. La primera enseñanza se llama vidas secas. Lea conmigo versículos 20 y 21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La palabra secado, la palabra seco, la utiliza el Señor Jesucristo aquí en 2 ocasiones. Ahora, vidas secas, ahí está hablando de la higuera, ahí está hablando de esa planta, pero ¿qué de nosotros como cristianos, hermanos? Yo no sé si usted ha escuchado acerca del fentanilo, pero todos los días en la televisión, en las redes sociales, escuchamos y vemos videos en donde nos damos cuenta que el fentanilo está haciendo daño. Y el fentanilo, como las otras drogas, heroína, lo que usted quiera, el fentanilo empieza a ser grato al principio, pero después empieza a adormecer a las personas y las convierte completamente en personas ajenas al mundo. ¿Las ha visto usted? ¿Ha visto usted esas vidas agachadas? Esas vidas que ya no pueden dar un paso. Miles y miles de muertes causa el fentanilo en la vida de los hombres. Ciertamente al principio es bueno y es bienestar, pero después la vida se va secando. Vidas secas. Y dice las estadísticas que España, Estados Unidos y Alemania son los 3 países donde más daño ha hecho estas pastillas. Y vuelve a decir aquí, es que se ha secado desde las raíces. Qué tremendo cuando vemos una planta morir, pero qué tremendo cuando vemos un cristiano que se ha secado. Una persona que se está muriendo espiritualmente. Tremendo, hermanos. Por eso es que cuando les pregunto, ¿se podrá secar tu alma? ¿Se podrá secar tu espíritu? Porque Jesucristo dice en su palabra que el que viniera a Él tomará del agua viva. El agua viva, y dice que no volverá a tener sed. Pero no quiere decir que usted toma el agua de Jesús y ya no vuelve a tener sed nunca. No, dice que Jesús le va a estar proveyendo el agua para que usted no vuelva a tener sed. ¿Sí me entiende eso, hermano? Usted toma el agua del Señor y usted se refresca en su espíritu. Pero si nos olvidamos a estar con el Señor, entonces vamos a estar sedientos. Vamos a estar anhelando tener comunicación con Dios. Me dio mucho gusto ver y saludar a la hermana Brigi. Allá la hemos visitado en Córdoba, o ¿dónde es? Fortín de las Flores, hermana, aquí está. Qué gusto verla. Y una de las cosas que hemos visto en la hermana es su diaria comunicación con el Señor. Entonces, cuando uno tiene diaria comunicación con el Señor, su alma no tiene sed. Amén, hermanos. Porque estamos hablando con Dios. Pero cuando no hablamos con Dios, entonces nuestro espíritu se puede secar. Ahora, no todo lo que se bebe calma la sed. El Señor lo dice. Lo que bebemos en el mundo nos destruye.
No quiero decir nombres de refresco, pero usted sabe que todo refresco daña el cuerpo del ser humano. Pero no solamente tomamos agua, hermanos. No solamente tomamos líquidos. También estamos tomando televisión. También estamos tomando enseñanzas en donde vaya usted a saber dónde usted las escucha. Por ejemplo, el eclipse ayer, hermanos. Yo no lo pude ver porque estaba nublado, pero hubiera querido verlo. Pero el sol no se vio directamente, estaba lleno de nubes. Pero el sol, ¿dónde estaba, hermanos? Ahí estaba. Lo tapaban las nubes, pero el sol ahí estaba haciendo su función. Pero cuando nos apartamos de Dios, fíjese, cuando el salmista David se apartó de Dios por su pecado, dice la palabra que su comunicación con Dios la empezó a perder. Entonces dice el Salmo 143, 6, 7: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta, buscaba el agua del Señor. Respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. Si el creyente David pasó tiempos de sequedad, ¿qué podemos esperar nosotros? La pandemia en México fue un tiempo difícil, hermanos. Ciertamente, por lo menos allá tuvimos que cerrar el templo algunos domingos. Casi un año se transmitió solamente el culto a través de las redes sociales. Ahora, ¿es bueno o es malo? Bueno, es bueno porque al no tener usted el alimento aquí, usted tenía que estar en su casa alimentándose de la palabra. Pero es malo porque el que no se alimentó aquí, allá en su casa hizo lo que mejor le pareció y se alejó de Dios. Y muchos en la pandemia dejaron de venir a las iglesias porque su alma se fue secando. Por eso el título de la ¿cómo se llama? Del primer punto del mensaje se llama vidas secas. Y no podemos permitir que eso pase. David, en su necesidad de estar con Dios, no buscó a nadie más. Extendió sus manos al cielo y le dijo: Señor, aquí estoy. Dios es el único que puede llenar nuestras vidas espirituales. Dice amén a eso, hermanos. Dios es el único, no hay nadie más. De otra manera, el alma del creyente se está resecando. Nos damos cuenta, pedimos perdón y venimos al altar y pedimos una comunicación con el Señor. Y pasando por la mañana, dice una vez más Marcos, vieron que la higuera se había, ¿qué? Secado. Que no nos pase a nosotros. Qué triste, hermanos, cuando vemos un hermano que antes era activo, que se fue a las aguas del bautismo, salió feliz, salió contento, llegaba primero al culto, estaba feliz en su casa, había transformado el Señor su vida y de pronto ya no lo vemos más. Su vida se va secando, se aparta de Dios, empiezan a guiarse más por los problemas, las dificultades, que es cuando más cerca tenemos que estar de Dios. Y a veces, hermanos amados, el mundo es tan ingrato que teniendo todo, nunca estamos satisfechos. Queremos más y más y más. Pero ¿qué tal el mal carácter? Los malos pensamientos. Decimos mentiras, nos llenamos de rencor el corazón, gritamos quizás, nos enojamos, nos llenamos de ira, a veces hasta maldecimos.
Están los tiempos de béisbol ahora mismo, hermanos. Va a empezar la Serie Mundial de Béisbol y los Dodgers quedaron fuera. Y los que somos fanáticos del béisbol, pues estamos esperando que los Dodgers llegaran, y llegaron a postemporada, pero perdieron. Pero uno de los jugadores mexicanos que les llevó a la Serie Mundial y ganó el juego de la Serie Mundial, golpeó a su esposa, hermano. Golpeó a su esposa, le maltrató, y alguien que mandó la información, vino la policía, lo arrestó y el hombre fue expulsado del equipo. Y nosotros deseosos de ver al mexicano, ¿dónde estaba el mexicano? Estaba lejos, estaba expulsado vergonzosamente. Violencia doméstica. Ahorita, de tener todo, dinero, posesiones, un buen contrato, tantas y tantas cosas, no tiene nada, está seco. ¿Por qué el hombre no se conforma con lo que Dios le da? ¿Por qué el hombre no es capaz de apreciar lo que Dios le da? Y hermanos, cuando estamos en Cristo, Él llena el vacío que nos hace falta llenar. No lo busquemos en ninguna otra parte. No dejemos secar el espíritu. Vayamos adelante en busca del Señor. Acerquémonos más al Señor. Así como el robot de Marte. Decía el pastor ahí en la clase de la escuela dominical, ¿cómo se llaman los de Marte? ¿Cómo se llaman, hermanos? Pues marcianos, allá viven. Y la verdad es que ese robot estuvo trabajando de maravilla, pero se tapó su comunicación de una manera inmediata y jamás volvió a tener la comunicación. ¿Qué es lo que hay seco en tu vida? Es una pregunta para quienes nos visitan, para quienes están aquí. No dejes secar tu espíritu. Vamos a una segunda enseñanza. Jesús quiere que tengamos fe. ¿En quién, hermanos? Jesús quiere que tengamos fe. ¿En quién puede usted tener fe? En Dios, nada más. Versículos 22 y 23 y 24. Respondiendo, Jesús les dijo: tened fe. ¿En quién? En Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que diga, será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, ¿qué? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amados hermanos, el poder se manifiesta con sabiduría. ¿Qué necesita usted? ¿Por qué necesidad está usted atravesando? Lo que sea, usted tiene que ponerla en oración delante de Dios. ¿Pero con qué, hermanos? Con fe. Con fe. Y Dios le va a contestar. Imagínese usted ese trabajo que quiere, esas cosas inalcanzables, el Señor le va a dar la salud, las cosas materiales, reconciliación, perdón, una nueva vida, lo que queramos el Señor se lo va a dar. Amén, hermanos. Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo diga. Allá por 1917, una joven costurera cristiana se llenó de alegría porque recibió una carta de la escuela de modas, de modas más renombrada de Nueva York. Era aceptada. Y entonces ella feliz y bueno, en su sueño no admitían a cualquiera. Así como los jóvenes entran a la universidad, pero antes hicieron un examen y hay muchos estudiantes que quieren ese lugar. Entonces lo dieron a esta joven, Ann Cohn, y cuando llegó con el director a presentarse, me llegó la carta de aceptación. El director la vio de pies a cabeza y hizo así. La muchacha era de color negro. En ese tiempo, hermanos,
la discriminación racial era tremendo. Los negros tenían que estar en otras escuelas. Los negros tenían que tomar o comer los alimentos en otros lugares. Y le dijo: señorita, para ser franco, no sabía que era usted negra. ¿Sabe qué hizo la joven? Agachó la cabeza. Y agachada la cabeza, el hombre pensó que se iba a desmayar, que algo le estaba pasando. Pero la mujer estaba, ¿qué, hermanos? Orando. Y después de 2 minutos, cuando ella terminó su oración, el director algo sintió. Y le dijo: no te puedo dar lugar aquí, es una escuela para blancos. Pero arriesgando mi trabajo, te voy a dejar tomar la clase allá afuera. ¡Qué bendición! ¿Quién dice amén a eso, hermano? No le estaba dando lugar aquí, pero dijo: vete allá atrás y escucha la clase. Pues, hermano, déjeme decirle que cuando usted le pide a Dios, Dios le da, y no le da poquito, le da en abundancia. Y aquella joven terminó su curso de moda 6 meses antes que las que estaban adentro. Amén, hermanos. Porque el cristiano tiene algo. El cristiano tiene algo más que los demás no tienen. Y esa muchacha empezó a ser buscada por las gentes adineradas para que les hiciera sus vestidos. Una de ellas, la ex primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Onassis, o Jacqueline Kennedy en ese tiempo, la convirtió en su costurera personal. Hermanos, no hay nada que le podamos decir al Señor que Él no quiera dárnoslos cuando le pedimos por fe. Si yo le pregunto a usted, ¿le ha dado Dios algo? ¿Quién puede decir amén que le ha dado algo? Y nos ha dado en abundancia. Y nos ha dado tremendas cosas que a veces ni las merecemos, pero Dios te las da. Porque le pediste con fe. Porque eres hijo de Dios, porque tienes un lugar. La bendición de ser cristiano no la puede usted tener en otra parte, hermanos. Y como dice la palabra aquí en el pasaje de Marcos 11:22, cualquiera que le diga con fe en Dios, ¿qué dice? La recibirá. Lea conmigo versículo 22 y 23. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Y luego dice: porque de cierto os digo que ¿qué? Que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que le dice, le será hecho. Cualquiera. Pero ¿qué requisitos da ahí, hermanos? Que pida ¿con qué? Con fe. ¿En quién? En Dios. Porque muchos de nosotros no le pedimos a Dios. Porque muchos de nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no sabemos pedir con fe. Y nuestras palabras a veces que tienen poder, porque aquí dice que Dios quiere que tengamos poder en su palabra, no hacen más que transmitir información. Y no llegan a Dios. Hermanos, ¿ha leído usted que las palabras tienen un impacto tremendo en las personas? La palabra, amados hermanos, así como dice la Biblia, la palabra del impío, la palabra del que no cree en Dios también tiene poder. Pero hay un poder para bien y hay un poder para... Hay un poder para bien y hay un poder para mal. Por eso, amados hermanos, la mentira destruye. Porque usted dice una mentira y está dando poder al enemigo para que le destruya. Por eso el que roba, el que corrompe sus palabras, destruye. Por eso el que levanta calumnias, destruye.
Por eso el testigo falso destruye. Y pudiera decir tantos ejemplos, hermanos. Nuestras palabras tienen poder para destruir. Pero el que habla verdad, entonces es honesto y sus palabras son para edificar. ¿Quién dice amén, hermanos? Lo que usted hable en el nombre del Señor, sus palabras serán para edificación de los demás. Hay un pasaje, si hay oportunidad podamos ponerlo acá, Marcos capítulo 4, 35 al 38. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis qué cosa, hermanos? Fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús, en su poder maravilloso, habló al viento y al mar y lo reprendió, y el viento cayó y el mar se puso ¿qué? En calma. ¿Cómo puede Dios quitar una tempestad? Usted también puede orar a Dios y decir: quita la tempestad. Venía para nosotros allá en La Paz un ciclón tremendo, hermanos, 2017, Odil, y el pueblo de Dios se puso a orar con fe. Quítalo, Señor, no dejes que caiga acá. Y el Odil se desvió, hermanos, y su fuerza no dañó como aparentaba que iba a hacerlo. ¿Quiénes pueden dominar el viento, hermanos? Había un trapecista, hermanos, nieto de los Walenda, aquella vez, dice que había hecho equilibrio a las alturas y había puesto un cordón 600 metros de un lado a otro en el cañón del Colorado, hermanos. Y él iba a pasar por la cuerda solamente con una ¿qué? Con una vara que se ponen así los trapecistas. Y Walenda, cristiano, se encomendó a Dios. Porque usted ha ido a la quebrada Acapulco y usted ve que el que se echa de clavado va y reza también. Y Walenda se encomendó a Dios y empezó ahí. Pero dice que cuando estaba empezando a caminar por esa cuerda, el viento empezó a hacer estragos. Y entonces él se puso así y él empezó a orar a Dios: Señor, calma el viento. Y el viento lo calmó, hermano, y siguió adelante. Y estaba haciendo, él traía una cámara y se veía el precipicio hacia abajo. Y él le pedía al Señor: ayúdame a llegar a la orilla. Tú eres el único que puede hacerlo. Y hermanos, llegó a la orilla. Y cuando lo entrevistaron en la televisión, él dijo: yo llegué porque Dios quiso que llegara. Amén, hermanos. Usted lo que logre, lo hace porque Dios quiere que lo logre. Y si usted pide con fe, usted va a lograr lo que quiera si lo hace en el nombre del Señor. Pero, amados hermanos, así como los vientos huracanados, así como las alturas, también podemos alcanzar la soledad en la vida, las tempestades, la inseguridad, la traición, las ofensas. ¿Quién nos va a ayudar? Dios. Amén, hermanos. Usted tiene que pedirle a Dios con fe que le libre de todas esas cosas. Las tormentas de la vida es como caminar en esa cuerda floja en una altura indescriptible. Por eso a veces cuando decimos algo
que puede dañarnos, decimos, ¿toco qué? Toca madera. ¿Por qué toco madera? ¿Por qué no toco fierro? Pues dice la historia de esto, porque Jesús murió en una cruz de madera. Y realmente esa toco madera está diciendo toco a Jesús. Pero el mundo no quiere reconocer a Cristo. Prefieren decir toco madera que oro al Señor Jesús con fe. Pero se lo platico, hermano, porque son cosas que a veces no nos damos cuenta. Y nosotros muchas veces usamos las palabras en vez de bendición para maldición. Nunca le diga a sus hijos no sirves para nada. Así pasa. Nunca le digas a tu hijo estás feo. Digo, nadie le dice, ¿no? Pero a veces cuando traemos coraje, decimos las cosas que no debemos de decir, hermanos. A nuestra esposa a veces la ofendemos. Estoy harto de ti. O eres un niño malo, no sirves para nada, no vales, nadie te va a escuchar. Entonces dice Jesús, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, sino creyere, entonces le será hecho. Fe en Dios, amados hermanos, que la fe mueve montañas. Vamos al último punto, hermanos. Yo creo que es el más importante. Vuelve a comunicarte con Dios. Si usted es creyente, quizás usted tiene una incomunicación y ni siquiera se ha dado cuenta. Pero si usted es invitado, es un huésped de honor aquí en esta mañana, también es una invitación para recibir a Cristo Jesús como Salvador. Vamos 25 y 26. Y cuando estáis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y luego dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso nuestra hermana que nos habló del perdón, Dios manda las cosas, hermanos. Y ahí dice, ¿por qué no podemos perdonar? Y ahí dice, ¿cómo perdonar? En el robot que les enseñé al principio, la carga era el sol en las celdas. En el creyente, hermanos, la carga es Dios en la oración, en la lectura de la palabra. Por eso, mis amados hermanos, usted debe de orar. Usted debe estar cerca de Dios todo el tiempo. Cuando, yo no sé, aquí hay familias grandes y casas chicas, así estábamos cuando chicos. Yo recuerdo a mi mamá, 7 hijos, y no tenía un aposento para orar. Y me decía, acompáñame, 5 años, y me llevaba al centro de México. Y ahí buscaba un lugar ahí cerca de la Torre Latinoamericana. Hoy hay un altar a la Biblia afuera, en la calle. Está el monumento a la Biblia en la iglesia metodista allá. Y ella llegaba, caminaba más de 1 hora en el camión para llegar allá. Y luego me decía, acompáñame. Y subíamos un piso y allá había un lugar chiquitito, hermano. Pero ella se arrodillaba y ahí se quedaba, orando a Dios. Porque en casa no había paz, hermanos. Éramos muchos. No teníamos lugar, pero ella soportó tantas y tantas cosas en el nombre del Señor. La recuerdo bien que leyó su Biblia 7 veces de punta a punta, hermano. ¿Cuántas veces la ha leído usted? Y ahí la tenía. Cuando murió nos dejó la Biblia y ahí venía. Hoy acabé de terminar la Biblia por no sé, una y otra vez. Ahí estaba. La oración es importante,
Pero dice que la falta de comunicación la perdemos porque no perdonamos. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta que tenemos bloqueada la cuenta con Dios, hermanos. Estamos incomunicados con Dios porque no hemos aprendido a perdonar. Y es uno de los motivos por el cual nosotros no tenemos una buena comunicación con el Señor. ¿Cuál es la causa que nos impide perdonar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Usted puede decir alguna? El orgullo, hermano. Muchas gracias allá. ¿Quién dijo? Ese, hermano. Amén, hermano. El orgullo. Mire, hermanos, creemos que todo porque somos cristianos, ya. No, hermanos, somos orgullosos. Empezaba yo, hermanos, allá en Indeco, allá en la misión, hace 35 años, y yo tenía un pastor, hermanos, que era el que me estaba enviando a esa misión. Y hermano, cuidado, que los pastores los envía ¿quién, hermanos? ¿Quién los envía a los pastores? Dios. A lo mejor usted no está de acuerdo con él, pero respételo, porque es lo que Dios quiere. Está gordito. Pero yo estaba haciendo mis planes y llegaba el pastor y me los tachaba y hacía otros. Y mi corazón empezaba así, hermano. ¿No le ha pasado que a alguien le está cayendo gordo? Y yo nomás me le quedaba viendo, bueno, es el pastor. Un día, hermano, un miércoles de oración, salí del miércoles de oración y no aguanté más y le dije, hermano, pero ¿por qué me quita? ¿Por qué me hace? Y el otro no se dejó y me empezó también a duro y duro y agarramos un conflicto fuerte allá, hermanos. Y entonces ya no fuimos, después de discutir ahí como media hora, me fui al carro, ya me esperaba mi esposa, nos fuimos a la casa, y allá en la casa 10:30, 11 de la noche, 11:30, y Mari, muchos la conocen, me decía, no, es que tienes que ir a pedir perdón. No, si él fue el que me enojó, esto y lo otro, yo le echaba la culpa a él. Porque todos somos iguales, nunca queremos reconocer que tenemos la culpa. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces dije, bueno, respetad a vuestros pastores. Y a esa hora, hermanos, agarré el carro. Eran como las 12:30 y ahí fui para la iglesia, a la casa del pastor. Y ahí estaba afuera. Pastor Trejo, gritaba yo porque estaba cerrado todo. Parecía que le llevaba serenata, hermano. Pero ahí estaba yo. Pastor Trejo, gritaba. Y ya al ratito yo creo que se levantó el hermano. Como él sí podía dormir, ¿no? Y sale ahí con su bata, no sé qué traía, y dice, ¿qué hace, huerco? Me decía, quiero hablar con usted, hermano. Ay, espérame tantito, y ahí viene, hermano. Quiero que me perdone. Perdóneme, discúlpeme, me exalté. Le pedí perdón, hermanos. Y él también me pidió perdón. Pero gracias a ese acto de perdón, yo pude continuar en la obra, hermanos. De otra manera, la obra se destruye, hermanos. Y muchas obras se destruyen porque somos orgullosos. Y entonces dice la palabra, y tengan en cuenta esto, hermano. Y yo le agradezco a Mari porque ella fue la que me empujó. La esposa siempre se convierte en nuestra ayuda, ¿qué, hermanos? Idónea. No tienes que ir para allá. Prácticamente no me dejó acostar. Gracias, pues. Entonces el perdón nos incomunica. Aparte, hermanos, las cosas físicas, ni se diga, se le puede paralizar la cara, le puede venir un dolor en el estómago, en el intestino, el sistema inmune se debilita, empieza a tomar pastillas para calmarlas cuando lo único que necesita es perdonar. Y al final viene cáncer a veces. Entonces dice Jesús, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Y luego añade, para que no nos vayamos tan contentos,
Y dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y nadie puede decir, a mí ya me perdonó. Me gustó la clase esta mañana del pastor Carlos, porque él dice que pecamos. Dice algo que a veces pasa desapercibido: pecamos en la carne. Porque usted es creyente, en el espíritu no puede pecar, pero en la carne sí. Y todos los días pecamos en la carne. Todos los días tenemos malos pensamientos, todos los días mentimos, todos los días esto, todos los días lo otro. Y hermanos, estamos sin darnos cuenta incomunicándonos con Dios. Y entonces le pregunto esta mañana, ¿cómo está su comunicación con Dios? ¿O qué le han hecho que usted ya tiene libertad de decir, yo ya perdoné? Aunque haya sido herido profundamente, aunque haya sido traicionado, aunque alguien esté criticando, murmurando, el perdón es fundamental para la fe cristiana. El perdón es fundamental para hablar con Dios. El perdón es fundamental para poder vivir en paz. Por eso cuando predicamos del hijo pródigo, amados hermanos, ahí está el hijo reconociendo su falta y yendo a pedir perdón al padre, y el padre perdonando. Pero ¿y si no lo hacemos, hermanos? Al principio les hablé del robot, se incomunicó y no volvió a funcionar. Que no nos pase eso. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.